Ya hemos hablado de la audacia frente al replegarse, pero hablar de la audacia no es lanzar un eslogan, es explicar que tenemos una forma de pensar para gobernar. Audacia tiene con abrirse a espacios, no con cerrarse, no con institucionalizarse, no con bunkerizarse y hablar solo para los nuestros, la nuestra, los convencidos, las conversas. Audacia no es montar más mítines, audacia es hablar con la gente, ir a buscar a la gente, no esperar a que vengan. Audacia es no plantear una campaña con politólogos, con encuestas, es escuchar de verdad. Y escuchar de verdad también significa que nos digan cosas que nos demuestren que estamos equivocadas. Bueno, pues ampliemos este espacio, repensemos las cosas y seamos audaces, valientes. Yo ya me he comprometido a picar 1000 puertas para escuchar si soy el candidato. Pero haremos muchas más cosas. La calle nos está esperando porque quiere que la escuchemos y que hagamos cosas para que la vida de verdad cada día sea mejor. Y frente a eso, no se me ocurre quién puede decir no.